Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios tomando el control de la palabra que se va a impartir, para que sea Él hablando a nuestras vidas. Amén. Amado Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, porque nos das la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Bendito Padre eterno, como cuerpo de Cristo, como iglesia, porque somos la iglesia en Acámbaro, Padre. No somos un nombre, no somos una denominación, somos la iglesia de Cristo. Te damos gracias, te pedimos que tú ministres esta palabra, que tu hablar esté en mi boca, Padre, para que tu cuerpo siga siendo edificado. Amado Dios Todopoderoso, permítenos entrar en ese lugar santísimo en el Espíritu para poder discernir la palabra que tú tienes para hoy en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar, hermano, de la vida de iglesia en la economía de Dios. Amén. Porque la iglesia, hermano, dentro de la economía de Dios, la cual consiste en que Dios imparte a sí mismo a través de Cristo por medio del Espíritu Santo en el hombre, ¿verdad? Se lleve a cabo. Que la vida que nosotros recibimos a través de Cristo por medio del Espíritu Santo se lleve a cabo en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y te voy a poner un ejercicio, hermano, quiero que pongas atención. Y vamos a hacer una dinámica en donde vamos a repetir, ¿verdad? Algo que yo les voy a decir. Amén. ¿Están preparados? Entonces vamos a decir todos juntos: ya que soy un hombre, tengo que ser cristiano. Si soy cristiano, tengo que ser un vencedor. Si soy un vencedor, tengo que profetizar, tengo que hablar por el Señor. Si profetizo, tengo que abrir mi boca. Si abro mi boca, tengo que ejercitar mi espíritu. Si abro mi boca y ejercito mi espíritu, proclamo a Cristo. Si abro mi boca y ejercito mi espíritu, proclamo a Cristo. Ahora repite: proclamar a Cristo es exhibirlo. Proclamar a Cristo es vivirlo. Proclamar a Cristo es tener una experiencia viva todos los días de Él. Amén. Gloria a Dios. De lo que se les haya quedado pegado, hermano, reflexionen. Porque si te das cuenta, hermano, ya que nosotros somos cristianos, hermano, tenemos que ser vencedores. Cuando tú vas al libro de Apocalipsis, ya en los últimos versículos dice, en los dos últimos capítulos dice la Escritura que a los vencedores, ¿sí? Dice la Escritura que Dios los hizo columnas de la ciudad santa. Pon atención, y una columna, ¿qué sería? Un pilar, o lo que tú conoces como
los castillos, que son los cimientos del edificio. Entonces fíjate bien, dice que a los vencedores Dios los hizo columnas de la ciudad santa. Quiere decir, hermano, que cuando tú te conviertes en un vencedor, hermano, tú vas a ser un pilar en la casa de Dios, en esa ciudad santa. Amén. Entonces, pero si soy vencedor, dice, tengo que proclamar a Cristo. Si proclamo a Cristo, tengo que abrir mi boca. Si abro mi boca, tengo que ejercitar mi espíritu. Si abro mi boca y ejercito mi espíritu, ¿verdad? Proclamo a Cristo, y proclamar a Cristo es experimentarlo, vivirlo, disfrutarlo. Y lo único que tenemos que hacer nosotros, hermanos, como creyentes, ¿verdad?, es tener el disfrute de Cristo todos los días. ¿Sí? Acuérdate que el hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo, lo tenía todo, hermano. Él vivía dentro de la casa del padre, y dentro de la casa del padre había todo, pero él no podía, porque no quería disfrutar de nada de lo que había ahí. Entonces nosotros tenemos que disfrutar, hermano. Amén. Ahora, dice 2 de Timoteo 1:6. Entonces a lo que iba, hermano, es que no tengo que preocuparme si el día de hoy le falla a Dios. No tengo que preocuparme si el día de mañana le falla a Dios. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer, hermano, es estar disponible para que Dios haga lo que tiene que hacer en mi vida. Amén. Segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Sí, por la imposición de mis manos, dice el apóstol Pablo. Entonces te das cuenta que Pablo, hermano, dice, lo importante es que tú avives el fuego del Espíritu Santo que está en ti. Amén. Ahora, quiere decir, hermano, que todos nosotros necesitamos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera vamos a poder ser aquellos quienes hablen del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hay hermanos que solamente son fervientes por un corto tiempo y luego se apagan. Y a lo mejor sí se siguen congregando, hermano, pero viven apagados. Y entonces Pablo dice, aviva el fuego del Espíritu Santo que está en ti. Porque necesitamos ser fervientes, necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo, necesitamos ser fervientes en el Espíritu todo el tiempo, no solamente por un corto tiempo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 12, ¿sí? En todo ese capítulo, hermano, hay una porción de la Escritura en donde el apóstol Pablo habla de los deberes cristianos. Amén. Entonces, cuando tú, hermano, estás en un trabajo, tú tienes ciertos deberes, ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades. En la casa igual, ¿sí? En la congregación igual, en la iglesia igual. Entonces dice Pablo, hermano, en el versículo 11 del capítulo 12 de Romanos, el apóstol Pablo, hermano, dice que uno de los deberes de todo cristiano no debe de ser perezoso en el servicio al Señor. ¿Sí? Si tú eres cristiano, no debes de ser perezoso en el servicio al Señor.
Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Porque si nosotros nos empezamos a apagar, hermano, no vamos a poder servir. Y esto es una realidad, hermano. Ya no vas a servir. Te empiezas a apagar, ya no sirves igual. Y te sigues apagando y llega un momento en que ya no sirves. Entonces por eso dice Pablo, estén avivados en su espíritu para que fervientemente puedan servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando tú, hermano, te mantienes avivado en el espíritu, tú vas a capacitarte todos los días para ser un vencedor. Amén. Y para ser vencedor, hermano, entonces necesitamos cooperar con el Señor. Necesitamos proclamar la palabra de Dios para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, hermano, esto solamente son unas palabras de ánimo que la iglesia necesita. Porque en realidad, hermano, el estudio de hoy habla de la posición de la iglesia. A mí me da tristeza, hermano. Me da mucha tristeza. Porque yo tengo que tener relación con los hermanos pastores. Tengo que tener comunión con los hermanos pastores. Tengo que llevar a cabo la unidad con los hermanos pastores, independientemente, hermano, su doctrina, independientemente su denominación. Tengo que tener comunión y unidad. Y es algo por lo que estamos luchando, hermano, todo el tiempo. Porque principalmente, hermano, entre nosotros, si no hay comunión, si no hay unidad, las congregaciones, ¿cómo van a estar? Es como cuando al niño, hermano, lo enseñan a que no le hables al vecino porque me cae gordo. ¿Sí me entiendes? O que si yo me enojo con el tío, ya no le hablo a los primos. Ya no le hablan a los primos, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, a mí me da tristeza, hermano, ver la condición de la iglesia. Ver, hermano, que luego tú vas en la calle y te encuentras a personas que son cristianas y no te saludan. Hasta se voltean y se hacen los que no te ven. Y todo eso, hermano, es porque los líderes, más bien porque los ministros, hermano, no trabajan por la unidad ni por la comunión. Entonces, cuando nosotros, hermano, vamos a la Escritura y escudriñamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en la iglesia primitiva, hermano, solamente había una congregación por ciudad o por ¿cómo se dice? Por municipio, que en aquellos días no eran ciudades ni comunidades, ¿verdad? Zonas geográficas. Amén. Pero solamente había, hermano, una congregación. Y toda la gente que vivía en ese lugar, hermano, se congregaba en un lugar nada más. No había 30 congregaciones, había una, ¿sí? En cada ciudad o en cada zona geográfica. Entonces, en el libro de Apocalipsis, hermano, en el capítulo 2, nosotros vemos que a Juan se le dio una revelación
Y esa revelación, hermano, que se le dio a Juan, se le dieron 7 mensajes diferentes. Amén. Y cada mensaje, hermano, iba dirigido a una iglesia. Ahorita te voy a explicar este punto, porque nos podemos confundir, hermano, porque esta escritura empieza diciendo mensaje a las 7 iglesias. Así está el encabezado. Mensaje a las 7 iglesias. Entonces, debemos de saber, hermano, que la iglesia de Cristo es una sola. ¿Sí? Una iglesia corporativa, no universal, Una iglesia corporativa. Es una sola en todo el mundo. Pero, por ejemplo, si tú te vas a la ciudad de, no sé, Querétaro, Morelia, donde tú quieras, y te vas y te congregas allá, en un lugar, tú eres la iglesia de Querétaro. Y todos los que se congregan ahí son la iglesia de Querétaro, porque es un pequeño remanente, ¿sí? Si tú te vas a Éfeso, te voy a poner los ejemplos de esta escritura, eres la iglesia de Éfeso, ¿sí? Entonces te das cuenta que el mensaje a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, espérame, ahí está. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 lugares, 7 regiones, 7 ciudades. Pero dice la escritura, escribe el mensaje a las 7 iglesias. A la iglesia de Éfeso, un ejemplo. Si tú te das cuenta, a Juan se le dio la revelación que él tenía que escribir un mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero cuando el ángel le da esta revelación a Juan, no era que el mensaje tenía que ser dirigido a la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso era una, la de Sardis era otra, y así. Sino, en otras palabras, le dice, escribe el mensaje a la ciudad de Éfeso. ¿Sí? Porque la iglesia representa una ciudad. Entonces, esta iglesia, hermano, era una comunidad cristiana del siglo primero, hermano, después de Cristo. Y estas comunidades estaban situadas en diferentes partes, hermano, de la provincia romana de Asia Menor. Todas estas 7 ciudades, hermano, eran parte de la provincia de Asia Menor, que el día de hoy es la actual Turquía. ¿Sí? Entonces, el punto es, hermano, que si tú te das cuenta, había un orden. Una congregación por zona, por ciudad. Amén. Y ahí iba los cristianos, hermano, y ahí se reunían todos, y todos eran la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Ahora, hoy en día, hermano, si tú te das cuenta, hay muchas congregaciones. En todos lados, hermano, hay muchas congregaciones, ¿sí? Y parece ser, hermano, que a la gente se le ha hecho fácil abrir una congregación como si abrieran un restaurante. Ahora, el punto, hermano, a donde queremos llegar, que es un punto muy importante,
La Biblia nos enseña que tenemos que practicar la vida de iglesia, ¿sí? Y nosotros, hermano, la vida de iglesia o practicar la vida de iglesia la tenemos que llevar a cabo según el camino de Dios revelado en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese camino, hermano? ¿Cuál es practicar esa vida de iglesia? Precisamente tenemos que empezar porque así debería de ser, bíblicamente así debería de ser. Todos los que somos creyentes en Acámbaro tendríamos que congregarnos en un solo lugar, no en diferentes lugares. ¿Por qué eso lo hace peligroso? Fíjate bien, en el libro de los Hechos, hermano, en el capítulo 8, en el versículo 1, fíjate lo que dice Pablo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. No dice que hubo una persecución contra las diferentes congregaciones o contra las diferentes denominaciones o los diferentes nombres. Hubo una gran persecución contra la iglesia, es decir, todos los creyentes de Jerusalén. Y todos fueron, ¿qué dice? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Amén. Entonces, si tú te das cuenta, hermano, en esta escritura Pablo habla de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y él habla en un tiempo en el cual había miles de creyentes en Jerusalén. No eran 5, no eran 10, no eran 500. ¿Cuántos puede haber aquí? Unos 1000. Vamos a dejarlo en 5000. Allá eran miles, hermano. ¿Por qué? Porque tan solamente en el día de Pentecostés, hermano, dice la escritura que 3000 personas se convirtieron al Señor. En el puro día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 41. Y cuando tú sigues leyendo el libro de los Hechos, hermano, en el capítulo 4, en el versículo 4 dice que se añadieron otras 5000 personas. Ahí ya tan solo van 8000. Más todos los que ya estaban, hermano, que eran parte de la iglesia de Jerusalén, que fueron perseguidos y fueron esparcidos por diferentes partes, pues eran un buen, ¿verdad? Pero no con eso, hermano. Tenemos otro ejemplo en el libro de Jacob o Jacobo, y no es Abudowski. ¿Sí sabes quién es Jacobo? Santiago. En ese libro de Santiago, hermano, Jacobo, Santiago, en el libro de los Hechos me equivoqué. Santiago en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, versículo 20, le dice Pablo dice que había decenas de millares de creyentes en la ciudad de Jerusalén. Hechos 21, 20. Había decenas de millares de creyentes. Es decir que pues más de 10,000, decenas de millares. Amén. Entonces vemos, hermano, que estamos hablando de aproximadamente, no sé, vamos a poner una cifra, 10,000, 20,000, 30,000 si quieres, creyentes en Jerusalén. ¿Sí? Y todos esos creyentes, hermano, formaban la iglesia de Cristo en Jerusalén.
Y esos creyentes, hermanos, se tenían que reunir en un solo lugar. Se reunían en un lugar. Amén. ¿En dónde se reunían? En las sinagogas. Pero eso ya fue después. Entonces, fíjate bien. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 1, estas decenas de millares de creyentes, hermano, eran la iglesia de Jerusalén y eran una sola iglesia. No importaba cuántos creyentes había en esa ciudad, ellos eran la iglesia de Cristo en Jerusalén. Amén. Ahora, si nosotros nos basamos, hermano, en este principio, de acuerdo a la Escritura, hermano, solo debe de haber una iglesia, o sea, más bien una congregación donde la iglesia se debe de reunir. Pero fíjate bien, hermano, Satanás es astuto. Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el engañador. Porque él engaña, hermano, desde el principio. Y a través, hermano, de la misma doctrina, engaña a la gente. ¿Por qué? Cuando la vida de iglesia, hermano, se extiende a Antioquía, los creyentes se reunían como la iglesia en Antioquía. ¿Sí? En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1, dice la Escritura que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Esos eran los profetas. ¿Sí? Ahora, nos damos cuenta, hermano, el propósito de Satanás, ya una vez que tú estás en Cristo, hermano, Satanás todo el tiempo va a hacer que tú te sientas culpable cuando le fallas a Dios. ¿Sí? Ya no te puede acusar de nada, hermano. Y eso está establecido en la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 2. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Fíjate lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 2. Versículo 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces tú te das cuenta, hermano, que nosotros, hermano, fuimos introducidos en Cristo, ¿sí? Y por consiguiente, por eso es la importancia de andar en el Espíritu. Porque cuando tú andas en el Espíritu, en automático se aplica la ley, versículo 2, del Espíritu de vida. Y esa ley, hermano, no va a permitir que tú seas juzgado de nada, ni señalado. Amén. Pero tenemos que entender este punto, hermano. Tenemos que entender este punto, que por muy en el Espíritu que tú andes, ¿sí? Por muy en el Espíritu que tú andes, hermano, tú sigues siendo carne. Por consiguiente, seguimos fallando. Por consiguiente, hermano, seguimos teniendo errores.
Pero dice la Escritura que si tú andas en el Espíritu, amén. Y andar en el Espíritu, hermano, tiene como resultado disfrutar a Cristo, vivirlo. La medida de Cristo que haya sido hasta el día de hoy formada en ti, tienes que vivirla. ¿Sí? Va a haber cosas, hermano, que tú no vas a poder, o con las que a lo mejor aún todavía tú estás, batallando. Y el hecho de que tú sigas batallando con eso no quiere decir, hermano, que tú no andes en el Espíritu. Tenemos que entender, hermano, que Dios nos está procesando por partes. Quizás a lo mejor en este momento de tu vida Dios está tratando en cierta área con ciertos detalles en ti. Pero hay otras áreas en las que a lo mejor fallamos. Pues espérate tantito, deja que el Señor llegue allá. No te me aceleres, no quieras, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, el hecho de que nosotros, hermanos, sigamos fallando no quiere decir entonces que no andemos en el Espíritu, ¿sí? Porque andar en el Espíritu, hermano, es vivir la nueva vida que Dios me ha dado. Hay áreas en tu vida en la cual tú ya no estás, fallando. Quiere decir que en esa área, hermano, Dios ya hizo lo que tenía que hacer y tú ya no vives en esa área conforme a la carne y estás conforme al Espíritu. Pero Dios te tiene que seguir procesando en otras áreas. Amén. Entonces, vemos que en Apocalipsis dice Juan, le dice a Juan, el ángel, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Amén. Las 7 iglesias entonces equivalen a las 7 ciudades. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etcétera. Amén. En otras palabras, cuando se le dijo a Juan, escribe el mensaje a las 7 iglesias, en realidad lo que se le estaba diciendo es, escribe el mensaje a las 7 ciudades. Entonces, la práctica de la vida de la iglesia en los primeros días, hermano, consistía en tener una sola iglesia por ciudad. Eso era lo que se practicaba. Cada ciudad tenía una iglesia. ¿Sí? Un ejemplo, Acámbaro, solo una iglesia. Marabatío, solo una iglesia. Sinapecuaro, solo una iglesia. Un lugar en donde congregarse. Amén. Entonces, eso hacía ser la iglesia en Acámbaro. No de Acámbaro, en Acámbaro. La iglesia de Cristo en Morelia. La iglesia de Cristo en Marabatío. Amén. Entonces, si tú te das cuenta cuando decimos que nosotros somos la iglesia de Cristo en Acámbaro, hay una gran diferencia a decir la iglesia de Cristo de Acámbaro a la iglesia de Cristo en Acámbaro. Porque cuando decimos somos la iglesia de Cristo de Acámbaro, entonces ya hay un nombre. Y nosotros no somos un nombre, hermano. La iglesia de Cristo no es un nombre. La iglesia de Cristo, hermano, es un hecho. La iglesia de Cristo es un vivir. Y esto es lo que muchos hermanos no han podido entender. Amén. Nosotros somos simplemente la iglesia de Cristo nada más. ¿Por qué? Porque no tenemos un nombre. ¿Sí estamos aquí entonces entendiendo? Ahora, eso quiere decir, hermano, que solamente hay una iglesia.
Y esta iglesia está manifestada, está expresada en diferentes localidades. Te voy a poner un ejemplo, Supongamos que tú ahorita estás aquí en Acámbaro y te sales allá afuera y de repente ves la luna así bien grande y luna llena y bien con mucha luz. ¿Sí? ¿Cuántas lunas hay? Una nomás. Si tú estás en Acámbaro y sales y ves la luna, es la luna en Acámbaro. Si tú te vas a Morelia, hermano, y ves esa misma luna, es la luna en Morelia. Y así sucesivamente. No quiere decir que haya un montón de lunas. Y esa luna, hermano, depende en el lugar en donde tú vas a estar. ¿Sí? Va a ser la luna de China, la luna de Inglaterra, la luna de México, de donde tú quieras. Pero es una sola luna. La iglesia, hermano, es lo mismo. La iglesia es lo mismo, es una sola iglesia, pero si tú estás en Acámbaro, es la iglesia en Acámbaro. Si tú te vas a otro lado a congregar, la iglesia en Querétaro. La iglesia de Cristo en Sinapecuaro y así. Amén. Ahora, el asunto, hermano, es que hoy en día hay una situación degradante dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de muchas congregaciones. Y esta situación degradante, hermano, viene desde los tiempos de Pablo. Y como no se le dio un alto, hermano, ¿sí? No se procuró seguir la línea que Pablo enseñó. La iglesia, hermano, se convirtió en un nombre, o a la iglesia se le puso nombres. Amén. Y esos nombres, hermano, han hecho que la iglesia se degrade, y esos nombres han hecho que la iglesia, hermano, esté sin tener una comunión y sin tener unidad. Porque es así como de que no te juntes con los trinitarios porque ellos no tienen la verdad. Y así. Y se tiran unos con otros. Amén. Entonces, hay iglesias denominadas y según la denominación y doctrina, tales como las iglesias mencionadas. Ahora, ¿por qué eso es un peligro para el cristianismo, hermano? Porque el nombre, hermano, es un peligro para el cristianismo. Porque cuando tú ves el nombre dentro de una iglesia, hermano, o de una congregación, eso te va a demostrar la división, eso te va a demostrar confusión, eso te va a hacer ver que solamente hay división y confusión, y es lo que existe el día de hoy en muchos creyentes, confusión y división. Por causa de un nombre que no es el de Cristo. Porque el nombre de Cristo, hermano, no puede dividir. El nombre de Cristo une. Pero el nombre de una denominación divide. Y Satanás utiliza, hermano, sutilmente esos nombres. ¿Por qué? Porque él sabe, hermano, que si la iglesia se encuentra en esa condición, la iglesia, hermano, no puede caminar como debería de ser. Amén. Ahora, date cuenta que esta situación, y es vergonzoso, hermano, para nosotros como cristianos es vergonzoso, porque esta situación solamente se vive dentro del cristianismo. Tú te vas con los testigos de Jehová si no ves esa problemática. Andan bien unidos en puños, hermano, predicando el evangelio en las calles. Hay unidad. ¿Tú eso no lo ves en el catolicismo? Hay unidad.
O cuando ves que el sacerdote, hermano, de la parroquia se ande peleando con el del Santo Ixiomo y que entre ellos digan, no, es que nosotros del Santo Ixiomo somos los meros meros porque tenemos la verdad, ustedes no. Entonces es triste y es vergonzoso que dentro del cristianismo se viva esto. Ahora, esas personas, hermano, que nos ven a nosotros, ¿qué crees que han de decir? Y son incrédulos, ¿eh? ¿Qué crees que han de decir? ¿Tú crees que no se han de preguntar porque lo saben? ¿Por qué habrá tanta división entre ellos? Si ellos tienen, según al Dios verdadero, ¿por qué hay tanta división? Quizás a lo mejor hasta se han de preguntar, hermano, ¿por qué hay tantas denominaciones y tanta división en ellos? ¿Qué acaso habrá muchos dioses? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Entonces, este punto, hermano, es un asunto muy grave que la iglesia de Cristo vive. Es grave, hermano, es vergonzoso. Grave porque la iglesia está dividida, porque no hay la comunión que debe de haber. Y lo peor de todo es que muy pocos hermanos se han dado cuenta de esto. La mayoría viven dormidos, hermano, en su burbuja de denominación, trabajando según para el reino de Dios, cuando ellos trabajan para un nombre, les pagan un sueldo, etcétera, pero trabajan para un nombre, hermano. Un hombre que está creciendo y se está, ¿cómo se dice? Pues llenando los bolsillos. Amén. Entonces, la división, hermano, que tú ves en la iglesia es por causa de las denominaciones. Si aquí en Acámbaro, hermano, hay división, es por causa de las denominaciones. Es por causa, hermano, de que no ha habido una suficiente madurez en los ministros. Y si ven que tú como ministro fallas, en lugar de apoyarte y echarte la mano y levantarte, hermano, se dan la vuelta y te dan la espalda. Y te dejan de hablar y dejan de trabajar contigo y etcétera, etcétera. Entonces, eso es triste, hermano. Amén. Porque si aquí en Acámbaro hay muchas denominaciones, eso no hace de ellas la iglesia de Cristo. Porque quiero que sepas que donde hay un nombre, no puede estar la iglesia. La iglesia de Cristo no está ahí, hermano. Está un nombre, porque la gente sigue un nombre. Porque si ellos siguieran verdaderamente a Cristo, hermano, ya se hubieran salido de ese nombre. Había un pastor, hermano, que se dio cuenta de este punto y en el lugar donde él predicaba la palabra de Dios, abrió ¿cómo se dice? Abrió un salón y empezó a predicar y empezaron a llegar almas, hermano. Y los otros pastores que procesaban un nombre se empiezan a dar cuenta y entonces lo invitan a cenar. Y en esa cena, hermano, le empiezan a preguntar que por qué está llegando tanta gente, que las enseñanzas que él tiene no son correctas, etcétera, etcétera. Y entonces les dice este pastor, ¿cuántos dioses existen en todo el mundo y cuántas iglesias? No, pues solamente un Dios, solamente una iglesia. ¿Y cuántos estamos reunidos en este momento ahorita? No, pues somos 7 y contigo somos 8. Entonces, te das cuenta que como tú eres un hombre, hay 7 denominaciones o 7 nombres reunidos en este lugar. No es la iglesia, sino 7 nombres. Dice la Escritura, donde 2 o 3 reunidos en mi nombre. No en el nombre de si estamos entendiendo, en el nombre de Jesucristo.
Entonces, estos pastores le decían a este otro pastor, es que mira, tú tienes que cerrar ese lugar y te tienes que venir a congregar para acá. Y dice él, oye, si yo a la gente le predico esto, ¿sí? Y la gente está saliendo de una ceguera espiritual y se están congregando en un lugar donde no hay un nombre, donde somos la iglesia de Cristo, donde se sigue a Cristo y no una denominación, ¿qué crees que va a pasar con esas personas? Ahora, si yo salgo a la calle y gano almas, ¿a dónde las voy a llevar? ¿A donde haya un nombre? ¿O a donde verdaderamente esté la iglesia de Cristo? Y se quedan callados, hermano. Les dice el pastor, no hay ningún problema. Yo estoy dispuesto a cerrar el lugar. Yo estoy dispuesto a cerrarlo, sí, siempre y cuando ustedes también hagan lo mismo y dejen que las almas busquen de Jesús verdaderamente, no busquen un nombre. Ah, ¿cómo crees que vamos a cerrar? Pues no. Entonces dice, entonces yo no puedo cerrar. Y si ustedes no lo hacen, yo no lo voy a hacer. Y esta persona, hermano, no se dio a las propuestas, siguió predicando, ¿sí? Y cada día, hermano, iban llegando más gente, que escuchaban los mensajes y llegaban porque sus ojos eran abiertos y llegaban a ese lugar, hermano, y la comunidad creció. Entonces, hermano, el punto es que todas las personas, hermano, que se reúnen en un nombre o en el nombre de una denominación, son denominación. Y toda denominación, hermano, causa división. Una denominación nunca va a causar unidad ni comunión. Y nosotros no necesitamos ser así bien inteligentes ni bien aplicados para darnos cuenta de eso. Amén. Entonces, reunirse en las denominaciones, hermano, es dividir la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo solamente tiene un cuerpo. Amén. Y este asunto, hermano, dices tú, pues ¿de dónde sacas todo ese rollote, toda esa historia? Está en Corintios. En el libro de Corintios, en el capítulo 1, Pablo, hermano, lucha por esta problemática. Fíjate desde cuándo. Y le dice entonces, hermano, Pablo a los corintios, porque él se da cuenta que esta situación estaba ocasionando división entre ellos. Y entonces, en el capítulo 1, en el versículo 10 al 13, hermano, fíjate lo que les dice Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre nosotros división. Fíjate, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué Pablo les dice esto? Porque ya en ellos empezaba a haber confusión, porque unos decían, es que yo soy de Silas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Y empieza a haber confusión, empieza a haber división, la comunión se empieza a romper entre ellos, la unidad se deja de llevar a cabo, hermano. Y entonces dice Pablo en el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Es decir, que otros hermanos le dijeron, es que fíjate que está pasando esto, y los hermanos se andan peleando y andan de división, y ya no se quieren juntar con nosotros. Que hay entre vosotros contiendas. Me di cuenta por los de Cloé que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y luego el apóstol Pablo lo remata, hermano,
diciendo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, esta situación, hermano, que Pablo vivió en aquellos tiempos, hasta el día de hoy, hermano, no ha parado, al contrario, ha crecido. Y es triste, hermano, ver la situación habitual de la iglesia. Es triste ver cómo entre nosotros, hermano, el cuerpo de Cristo, hay tanta división, no hay comunión. Amén. Nosotros lo podemos ver, hermano. Nosotros lo podemos ver cuando estábamos organizando los servicios de Cultos Unidos, lo hacíamos por ese motivo. Y invitábamos a casi la mayoría de los pastores de aquí. Y nada, hermano. Siempre éramos los mismos. Siempre éramos, hermano, los que estamos buscando la unidad. 4 o 5 pastores. Invitábamos lo mismo. Entonces, hermano, eso es una situación triste, porque nosotros como ministros, hermano, tenemos que fomentar la unidad y la comunión. Y si entre nosotros los ministros, hermano, no hay unidad y no hay comunión, imagínate la iglesia de Cristo en Acámbaro o en cualquier lugar, ¿cómo va a estar? Va a estar igual. Entonces, hermano, es importante que nosotros tengamos bien presente este punto. Yo te lo digo, hermano, nosotros no tenemos ningún nombre. O sea, no tenemos una denominación. Nosotros tenemos el nombre de Cristo, nosotros somos de Cristo, nosotros somos la iglesia de Cristo y no procesamos ninguna denominación, hermano. Porque gloria a Dios que desde hace algunos años, hermano, a mí Dios me dio esa revelación. Dios me dio esa revelación. Córtale ahí, hermano. Dios me dio esa revelación, porque te voy a decir una cosa, yo ya se los compartí.